Imagínate esto, te despiertas una mañana y el sol no es el de siempre. No ha desaparecido, sigue ahí en el cielo, un disco pálido y enfermizo que cuelga tras un velo de algo que no sabes cómo llamar. Apenas da luz, no da calor, o el cielo sobre ti tiene el color de la ceniza. Hay un leve sabor metálico en el aire. Es junio, debería ser verano, pero se te ve el aliento. Eres agricultor. Has sido agricultor toda tu vida, como lo fue tu padre, y antes que él, su padre. Conoces las estaciones, conoces el olor de la buena tierra que se calienta en primavera. Conoces el sonido del grano al madurar, pero este año hay algo que va profundamente mal, algo que falla de raíz. Los cultivos, que deberían ser altos y verdes, están raquíticos, amarillentos, desorientados. Los animales están inquietos. Tus hijos han dejado de jugar en los campos porque estos están fríos y grises, y no tienes ninguna explicación, no tienes ninguna ciencia a la que recurrir. Solo tienes miedo y la oración y la certeza inquietante e insondable de que los dioses han abandonado el mundo. Ahora imagina esa imagen y multiplícala por todos los continentes de la Tierra, porque eso es lo que ocurrió en el año 536 después de Cristo. No en un solo pueblo, no en un solo país, en todas partes, simultáneamente, inexplicablemente, y las consecuencias no duraron una temporada, duraron un siglo y medio, transformaron civilizaciones, desencadenaron pandemias, borraron imperios y dieron origen a nuevas naciones que aún existen hoy en día. Esta es la historia del peor año de la historia de la humanidad, y comienza, precisamente, con los árboles. Si esta historia te parece tan alucinante como a mí, dale al botón de suscribirse ahora mismo. Profundizamos en la ciencia que ha moldeado el pasado y el presente de la humanidad. No te querrás perder lo que viene a continuación. Primera parte. El silencio en el bosque. En 1994, en una conferencia de arqueología celebrada en Belfast, un científico irlandés de voz suave, llamado Mike Bailey, se levantó y en voz baja lanzó una bomba en el campo de la historia. Bailey era dendrocronólogo, es decir, un especialista en la ciencia de los anillos de los árboles. Suena a algo muy específico, suena a algo poco conocido, pero lo que Bailey había construido a lo largo de 14 años de minucioso trabajo no era otra cosa que una máquina del tiempo, un archivo biológico del clima que se remonta a 7500 años, codificado en la madera de los robles irlandeses. Así es como funciona. Cada año que crece un árbol, añade una nueva capa de madera justo debajo de la corteza. Si se corta el árbol, se ven esas capas en forma de anillos concéntricos. Cada uno representa un año, cada uno es un registro. En años cálidos, húmedos y soleados, el anillo es ancho y denso. En años fríos, secos y sin sol, es estrecho, delgado, casi invisible. El patrón de los anillos es tan único como una huella dactilar y, esto es lo más importante, se solapa entre árboles de diferentes edades. Los primeros anillos de un roble viejo coinciden con los últimos anillos de un roble ligeramente más viejo. Como si encajaras las piezas de un rompecabezas, puedes encadenarlos hacia atrás en el tiempo. Bailey dedicó 14 años a hacer precisamente eso. Empezó con árboles vivos de edad conocida. Después pasó a la madera de iglesias medievales, castillos normandos, casas comunales vikingas y robles de turbera conservados durante milenios en la turba irlandesa. Pulió cada muestra hasta dejarla lisa, midió cada anillo bajo el microscopio e introdujo los datos en un programa informático que él mismo había escrito cuando era estudiante de física. Miles de muestras, millones de mediciones individuales. El resultado, un registro ininterrumpido de anillos de árboles que abarca 7500 años, desde el Neolítico hasta la actualidad. Piensa en lo que eso significa. 7500 años de datos climáticos anuales, almacenados en silencio en la madera. Como dijo el propio Bailey, podemos preguntar a los árboles qué opinaban de sus condiciones de crecimiento en cualquier año natural de los últimos milenios. Esa información, sencillamente, no existía antes. Y cuando Bailey llegó al siglo VI después de Cristo, el registro hizo algo que le heló la sangre. Los anillos correspondientes a los años 536 a 545 eran extraordinariamente estrechos, casi invisibles. Los robles irlandeses habían dejado prácticamente de crecer durante casi una década. Algo había sucedido,
algo tan poderoso, tan generalizado, que los árboles de toda una isla, de múltiples especies, múltiples lugares, múltiples altitudes, habían detenido simultáneamente su crecimiento, durante 10 años. Bailey presentó este hallazgo en la conferencia. Entre el público se encontraba David Keyes, periodista e historiador. Keyes quedó fascinado. Al llegar a casa hizo lo que cualquier buen investigador haría. Llamó a laboratorios de todo el mundo para preguntar si alguien más había detectado la misma señal. Lo que descubrió fue asombroso. Los pinos de Bristol Cone de Sierra Nevada, en California, algunos de los organismos vivos más antiguos de la Tierra, revelaron que los años 535, 536 y 541 después de Cristo fueron 3 de los 4 peores años en cuanto a crecimiento en 2000 años de registros. Los árboles de Fitzroya de Chile, antiguos gigantes de los Andes, registraron la caída más pronunciada en el crecimiento estival en 1600 años. En Siberia, los anillos de los árboles de las décadas de 530 y 540 mostraron el colapso de crecimiento más grave en 1900 años, en Escandinavia, en Mongolia, en los bosques del suroeste de Estados Unidos. Dondequiera que Keyes mirara, la misma señal catastrófica aparecía en la madera. Los árboles de todo el planeta habían gritado al unísono, y nadie, durante 1500 años, había estado escuchando. Pero Bailey no había terminado. Cuando examinó el anillo 536 con un microscopio de gran aumento, encontró algo que no debería existir. Células que normalmente solo se forman en invierno, pequeñas, densas, características de la estación fría, estaban incrustadas en plena madera de verano. Esto es el equivalente botánico a encontrar hielo en el centro de un melocotón de verano. Eso solo podía significar una cosa. En el verano de 536, Irlanda sufrió temperaturas gélidas. Julio se había convertido en enero. Los árboles no podían distinguir entre pleno verano y pleno invierno. Ahora pregúntate, ¿qué significaba eso para las personas que dependían de los cultivos? Para los agricultores, los pastores, los comerciantes de cereales, los panaderos, todos esos millones de seres humanos cuya supervivencia dependía de que el sol se comportara como siempre lo había hecho. Deja un comentario más abajo. ¿En qué momento de esta historia empezaste a sentir escalofríos? Porque esto no ha hecho más que empezar. Segunda parte. El testimonio de los moribundos. Cuando David Keyes pasó de los árboles a los registros escritos, lo que encontró fue extraordinario. La mayor civilización del siglo VI fue el Imperio Romano de Oriente, el Estado bizantino, sucesor de Roma, cuyo centro era la magnífica ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. Los bizantinos eran unos archiveros obsesivos. Contaban con escribas, cronistas, obispos y burócratas que lo documentaban todo, y en los registros de los años 535 a 545, Keyes encontró testimonios que parecen despachos del fin del mundo. Juan de Éfeso, un obispo sirio que escribió entre los años 535 y 536, describe lo que vio con sus propios ojos. Hubo una señal del sol, como nunca antes se había visto ni relatado. El sol se oscureció, su oscuridad duró 18 meses. Cada día brillaba durante unas 4 horas, y aún así esta luz no era más que una débil sombra. Vuelve a leerlo. 18 meses de sol atenuado. No eran nubes, no eran tormentas. Algo en la propia atmósfera, un velo permanente que ahogó la luz del sol durante 1 año y medio. Casiodoro, un senador romano que escribía desde Italia durante ese mismo periodo, dejó constancia de lo siguiente. Hemos tenido una primavera sin calor y un verano sin calor. Los meses que deberían haber madurado la cosecha se han visto azotados por los vientos del norte. La lluvia se ha retenido, y el segador temía nuevas heladas. Piensa en las implicaciones económicas de esa sola frase. Sin cosecha, sin grano, sin pan. En un mundo en el que la gran mayoría de la gente vivía a una mala temporada de morir de hambre. Desde China, Corea y Japón, más de 30 fuentes independientes de esos mismos años mencionan el oscurecimiento del sol o sus consecuencias inmediatas. El emperador de Japón escribió en el año 540 después de Cristo: la comida es la base del imperio. Ni el oro amarillo ni 10.000 monedas de plata pueden saciar el hambre. ¿De qué sirven 1000 cajas de perlas a quien se muere de hambre y de frío? Una antigua crónica del sur de China, el Nanshi, relataba:
El polvo amarillo caía del cielo como nieve. Se podía recoger a puñados. Detengámonos en eso, polvo amarillo, cayendo como nieve en China. Volveremos sobre lo que eso significa. En la propia Irlanda, los anales medievales registran lo que los historiadores creen que son referencias al mismo acontecimiento. Una escasez de pan en el año 536 y años de hambruna documentada que se prolongaron hasta la década de 540. Los árboles habían contado la historia en madera, las crónicas lo confirmaban con tinta. Una catástrofe mundial había azotado el mundo a mediados del siglo VI. Algo en el cielo había oscurecido el sol durante más de un año. Algo había convertido los veranos en inviernos, las cosechas en polvo y el orden en caos. La pregunta seguía siendo, ¿qué? ¿Te parece esta historia tan inquietante como a mí? Cuéntamelo en los comentarios, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Te prometo que la siguiente parte de esta historia es donde se pone realmente aterradora. Tercera parte. La investigación. Asteroide, cometa o volcán. David Keyes expuso las posibilidades, 3 candidatos, 3 formas en que el cielo podría haberse oscurecido en todo el planeta. Primero, el impacto de un asteroide o un cometa. Un gran meteorito, digamos, de entre 5 y 10 kilómetros de diámetro, habría atravesado la atmósfera y habría explotado con la energía de millones de armas nucleares. La nube de escombros podría haber bloqueado la luz solar en todo el planeta durante meses o años. Ya ha ocurrido antes. Hace 66 millones de años puso fin a la era de los dinosaurios. Pero un cuerpo impactador de ese tamaño habría dejado un cráter. Nunca se ha encontrado ningún cráter del siglo VI en ningún continente. Un impacto en el océano habría generado tsunamis de cientos de metros de altura, arrasando las civilizaciones costeras. No existe ningún registro de ello. Y la firma química de un impactador extraterrestre, concretamente niveles elevados de iridio, un metal raro en la Tierra pero abundante en los asteroides, debería haber sido detectable en los núcleos de hielo de las regiones polares. No se ha encontrado ningún pico de iridio, por lo tanto, ni un asteroide, ni un cometa. Segundo, un evento de fragmentación de un cometa, múltiples fragmentos pequeños explotando en la atmósfera superior, demasiado pequeños para dejar cráteres, pero capaces en conjunto de levantar una nube de polvo. Esto es teóricamente posible, pero aún así habría dejado rastros químicos en el hielo, y esos rastros, esa firma extraterrestre específica, estaban ausentes. Lo que los núcleos de hielo sí mostraron fue algo completamente distinto. Cuarta parte. La memoria del hielo. Durante décadas, un equipo internacional de glaciólogos ha estado perforando las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, extrayendo núcleos de hielo de kilómetros de longitud, cilindros de tiempo comprimido que se remontan a cientos de miles de años atrás. El hielo se acumula en capas anuales, al igual que los anillos de los árboles. Y cada capa es un archivo químico perfecto, burbujas de aire atrapadas, partículas de polvo, ácidos volcánicos, polen e incluso isótopos de oxígeno que registran la temperatura en el momento en que cayó la nieve. El profesor Klaus Hammer, de la Universidad de Copenhague, lo describió así. La composición química de la atmósfera antigua se conserva en este hielo, y cuando combinamos estos datos con los anillos de los árboles, los sedimentos marinos y los depósitos lacustres, obtenemos una imagen a la que ninguna generación anterior de científicos había tenido acceso. Cuando los investigadores examinaron las capas de hielo correspondientes a finales de la década de 530 y principios de la de 540, encontraron algo inconfundible: un pico enorme de sulfato, ácido sulfúrico, conservado en el hielo en cantidades que eclipsaban cualquier otro elemento en esa parte del registro, y que se mantuvo durante varios años, sin iridio, sin metales exóticos, solo azufre. El azufre es la huella química de las erupciones volcánicas. Cuando un gran volcán entra en erupción, expulsa dióxido de azufre hacia la estratosfera, donde se oxida y se convierte en diminutas gotas de ácido sulfúrico. Esas gotas se dispersan por todo el planeta impulsadas por los vientos de gran altitud, reflejando la luz solar de vuelta al espacio y atenuando el brillo del sol durante años. Finalmente, caen en forma de nieve ácida sobre los casquetes polares, donde quedan conservadas en una secuencia estratigráfica perfecta. La misma señal de sulfato apareció tanto en el núcleo de hielo de Groenlandia como en el de la Antártida. En ambos hemisferios simultáneamente. Ese es el detalle crucial.
Cuando una señal volcánica aparece en ambos registros polares, significa que la erupción se produjo en los trópicos, cerca del ecuador. Solo los patrones de circulación de los vientos estratosféricos ecuatoriales pueden transportar material volcánico a ambos polos al mismo tiempo. Así pues, una enorme erupción volcánica tropical, en algún momento a mediados de la década de 530. El hielo lo indicaba sin lugar a dudas. Pero, ¿qué volcán? Hay más de 90 volcanes potencialmente activos en un radio de 20 grados del Ecuador. La búsqueda se estaba reduciendo, pero aún no había terminado. Quinta parte. El sospechoso Case se centró en las crónicas chinas. China, la gran civilización alfabetizada más cercana a la región con mayor actividad volcánica de la Tierra, el sudeste asiático. Llevaba siglos manteniendo registros meticulosos. En los registros del 5 de febrero del año 535 después de Cristo, Case encontró esta anotación. Se oyó un ruido ensordecedor, como un trueno, procedente del suroeste. No había tormenta ni relámpagos, solo el ruido. La dirección era precisa. El suroeste de la ubicación del cronista chino apuntaba directamente hacia el archipiélago indonesio. Expertos del Laboratorio Nacional de Los Álamos confirmaron que los infrasonidos, ondas acústicas de baja frecuencia por debajo del umbral de la audición normal, procedentes de una enorme explosión volcánica, pueden propagarse a lo largo de más de 1000 kilómetros, llegando como un misterioso estruendo lejano. Lo que el cronista chino percibió como un trueno fue, casi con toda seguridad, una onda de choque provocada por un cataclismo volcánico. A continuación, Case se centró en la corte real de Java y encontró una referencia en el antiguo texto javanés conocido como Babat Tanakh Yawi, el libro de los reyes, recopilado en el siglo XIX a partir de fuentes anteriores, que describe acontecimientos que tuvieron lugar aproximadamente a mediados del primer milenio. Se oyó un estruendo atronador, al que siguió un violento temblor de la tierra. Se hizo la oscuridad, entre relámpagos y truenos. Un huracán feroz se abatió sobre la tierra con lluvias torrenciales, una tormenta mortífera que sumió al mundo entero en la oscuridad. Se desató un gran diluvio. Cuando las aguas retrocedieron, se pudo ver que la isla de Java se había partido en dos, dando lugar a la isla de Sumatra. Geólogos y vulcanólogos han revisado esta descripción. Su veredicto: se trata de un relato preciso de un testigo ocular de una erupción volcánica catastrófica, del tipo que derrumba físicamente una isla, genera tsunamis y lanza una columna piroclástica a la estratosfera. Según señalan, es casi imposible inventarlo sin haber vivido directamente el suceso. La única gran estructura volcánica entre Java y Sumatra es una de la que ya has oído hablar, el Krakatoa, el volcán más famoso del planeta cuya última erupción catastrófica tuvo lugar en 1883, causando la muerte de aproximadamente 36.000 personas y provocando un descenso de las temperaturas globales durante varios años. En 1883, la erupción del Krakatoa se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia, en Australia. Sus tsunamis llegaron hasta el Canal de la Mancha. La onda de presión que generó dio 7 vueltas a la Tierra y se pudo medir en los barómetros de Londres y Nueva York. Y el vulcanólogo islandés Haraldur Sigurdsson, que había estudiado a fondo el Krakatoa, sabía algo fundamental. Bajo el cono actual se encuentran capas de escombros procedentes de una erupción antigua, mucho más grande que la de 1883. Las pruebas se encontraban en la estratigrafía sedimentaria alrededor de las islas que quedan del volcán. Una expedición financiada por el Reino Unido, con el apoyo de Channel 4 Television, se propuso datar esos antiguos estratos. Sigurdsson encontró muestras de carbón incrustadas por encima y por debajo del depósito eruptivo principal. La datación por radiocarbono arrojó un intervalo que abarcaba desde el 6600 a.C. hasta el 1215 después de Cristo. Un margen amplio, como suele ocurrir con las fechas de radiocarbono. Pero el año 535 después de Cristo se situaba precisamente en el centro de ese intervalo. En combinación con todas las demás pruebas, el trueno chino, la crónica javanesa, los picos de sulfato en ambos núcleos de hielo polares, el colapso de los anillos de los árboles en todos los continentes, el Krakatoa se convirtió en el principal sospechoso. La potencia estimada de esa erupción, equivalente a 2.000 millones de bombas atómicas del tipo de las que se lanzaron sobre Hiroshima. 2.000 millones.
Esa cifra supera la intuición humana, supera la imaginación. Solo puede aceptarse como un hecho y dejarse ahí, incomprensible, en la mente. Sexta parte. Fuego y ceniza. Reconstruyendo la erupción, el vulcanólogo Ken Wolletz, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, utilizó los datos climáticos obtenidos de los anillos de los árboles y los núcleos de hielo para realizar simulaciones por ordenador de la secuencia de la erupción. Lo que reconstruyó tiene un horror digno de una película. Primera fase. Desde el cráter de la cima, una columna de magma incandescente se eleva hacia el cielo. Una fuente de roca líquida que brilla con un color rojo anaranjado y se eleva kilómetros en el cielo a velocidad supersónica. El estruendo se habría oído a miles de kilómetros de distancia. El suelo tiembla debido a los continuos terremotos. El mar que rodea la isla se agita violentamente. Los animales huyen, las aves callan. Segunda fase. A medida que la cámara magmática se vacía y el cono volcánico comienza a derrumbarse, el mar irrumpe en su interior. El agua fría del océano entra en contacto con roca sobrecalentada a miles de grados Celsius. La explosión de vapor resultante, un evento freatomagmático, es mucho más violenta que la erupción inicial. Una columna de ceniza, vapor y roca fragmentada se eleva 50 kilómetros en línea recta hacia la estratosfera, no hacia la troposfera, donde se producen los fenómenos meteorológicos. La estratosfera, donde no hay lluvia que arrastre las partículas ni sistemas meteorológicos que las diluyan. Simplemente se extienden, y se extienden, y se extienden. La columna de ceniza se derrumba bajo su propio peso, provocando flujos piroclásticos, ríos de gas y roca sobrecalentados que se desplazan a 300 kilómetros por hora, que se extienden radialmente por el mar. Tsunamis de decenas de metros de altura arrasan las costas de Java y Sumatra. Bosques que se extienden cientos de kilómetros en todas direcciones quedan sepultados bajo metros de ceniza caliente y piedra pómez. Y luego, la fase que cambiará el mundo, las partículas microscópicas, partículas tan finas que se miden en micras, tan ligeras que una simple ráfaga de viento las mantiene suspendidas en el aire. Estas partículas ascienden a la estratosfera y comienzan su lento e inexorable viaje alrededor del planeta a lo largo de las corrientes en chorro ecuatoriales, extendiéndose hacia el norte y el sur al mismo tiempo, hasta rodear la Tierra en un velo fino e invisible. El velo no bloquea el Sol por completo, hace algo más insidioso, dispersa la luz solar, la reduce, filtra ciertas longitudes de onda. El Sol se vuelve pálido, su calor disminuye. Las fotografías tomadas durante los años posteriores a la erupción del Pinatubo en Filipinas en 1991, un evento mucho menor, muestran efectos similares: puestas de sol de un rojo intenso, un disco ligeramente atenuado, una caída de las temperaturas medias globales de aproximadamente medio grado Celsius. Para el año 535 después de Cristo, los modelos apuntan a un descenso de la temperatura de entre 1,5 y 2,5 grados centígrados en todo el hemisferio norte. Puede parecer poco, pero no lo es. Es la diferencia entre una cosecha y una hambruna. Entre un verano verde y uno helado, los océanos se enfriaron y evaporaron menos agua. Los grandes sistemas monzónicos se debilitaron. Las precipitaciones disminuyeron en África, Oriente Medio y Asia Central. Las estepas euroasiáticas, normalmente lo suficientemente húmedas como para sustentar vastas praderas, se secaron y se marchitaron. Y cuando las lluvias finalmente regresaron, tras años de sequía, lo hicieron en forma de inundaciones catastróficas. Las crónicas también lo recogen. Esto es lo que un solo volcán le hizo al mundo físico. Ahora viene la parte verdaderamente aterradora, lo que le hizo al mundo humano. Parte séptima. La plaga. La biología en un mundo en enfriamiento. En el año 541 después de Cristo, 6 años después de la erupción, apareció una enfermedad en la costa sur de Egipto. Al principio se propagó lentamente, avanzando a lo largo de las rutas comerciales desde el Cuerno de África. En el año 542 después de Cristo, había llegado a Constantinopla, la ciudad más grande del mundo. Y allí hizo algo que el mundo nunca había visto. Se trataba de la peste de Justiniano, la primera pandemia de peste bubónica de la que se tiene constancia en la historia de la humanidad. Llamada así en honor al emperador bizantino Justiniano I, quien sobrevivió a ella, por los pelos,
Acabaría con la vida de entre 25 y 50 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población del Imperio Bizantino y una parte significativa de la población mundial. Evagrio Escolástico, el historiador de la Iglesia, sobrevivió personalmente a la peste, aunque perdió a varios familiares a causa de ella. Dejó una descripción que parece sacada de una novela de terror. A algunos les aparecieron bultos en la ingle, lo que les provocó una fiebre muy alta, y murieron en el plazo de 2 o 3 días, con la mente y el cuerpo aún en plena forma. Otros perdieron el juicio antes de morir. La peste se manifestaba en las axilas, en la ingle y detrás de las orejas, con hinchazones que resultaban extremadamente dolorosas, seguidas de fiebre, delirio y una muerte de un sufrimiento extraordinario en cuestión de días. Lo que Evagrio describe con terrible precisión es la Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste bubónica. Los bubones, los ganglios linfáticos inflamados en la ingle y las axilas que dan nombre a la enfermedad. La fiebre, el delirio, la muerte rápida. Pero aquí está la conexión científica crucial que vincula la peste con la erupción. La Yersinia pestis vive en el intestino de las pulgas. En el interior de la pulga forma un coágulo de fibrina, una obstrucción que impide que la pulga digiera la sangre correctamente. La pulga, hambrienta y desesperada, pica constantemente, una y otra vez, tratando de alimentarse. Cada vez que pica, regurgita sangre infectada en la herida de su huésped, inyectando miles de millones de bacterias con cada intento de alimentarse. Pero, y esto es fundamental, el coágulo de fibrina solo se forma a temperaturas inferiores a los 25 grados centígrados. Por encima de ese umbral, las bacterias atraviesan el intestino de la pulga sin causar daño alguno y son expulsadas. En el clima cálido habitual del África subsahariana, donde la bacteria de la peste habita de forma natural en las poblaciones de roedores, las temperaturas suelen ser demasiado altas para que se forme el coágulo. La enfermedad permanece confinada en su reservorio animal. La erupción volcánica del año 535 después de Cristo provocó un descenso de la temperatura en el continente africano de entre 1 y 2 grados centígrados. De repente, las temperaturas en regiones que antes habían sido demasiado cálidas para una transmisión eficaz de la peste cayeron por debajo de ese umbral crítico. Las poblaciones de pulgas que habían sido portadoras de la Yersinia pestis durante siglos, sin transmitirla de forma eficaz, se convirtieron de repente en armas de destrucción biológica masiva. Las pulgas infectaron a las ratas enfermaron y murieron por millones. A medida que las ratas morían, las pulgas, desesperadas y hambrientas, saltaron a los huéspedes de sangre caliente más cercanos, los seres humanos, y el Imperio Bizantino proporcionó el mecanismo de transporte perfecto. Se trataba de una vasta red comercial que abarcaba 3 continentes, con barcos que navegaban constantemente entre África Oriental, Egipto, el Levante, Grecia, Italia y más allá. ¿Cuál era la principal mercancía procedente de África Oriental? El marfil. El Imperio Bizantino consumía cientos de toneladas de marfil africano al año, para muebles de lujo, regalos diplomáticos, objetos artísticos e iconos religiosos. El marfil llegaba en barcos. Los barcos transportaban ratas, las ratas transportaban pulgas, las pulgas transportaban la muerte. El puerto de Alejandría, en Egipto, fue la primera gran ciudad en caer. Desde allí, la plaga se extendió río arriba por el Nilo y a través del Mediterráneo. Cuando llegó a Constantinopla, el número de muertos alcanzó los 10.000 al día en su momento álgido. Los cadáveres se cargaban en barcos y se arrojaban al mar. Se apilaban en las torres de las murallas de la ciudad. Se cavaban fosas comunes en los jardines de los aristócratas. Cuando el recuento de muertos superó el 250.000, las autoridades simplemente dejaron de contar. Las matemáticas de la muerte habían abrumado a la burocracia de la vida. El propio emperador Justiniano contrajo la peste y estuvo a punto de morir. Sobrevivió, pero su gran proyecto, la reconquista de los territorios del Imperio Romano de Occidente que se habían perdido a manos de las tribus germánicas, murió, en la práctica, junto con los hombres que lo habrían llevado a cabo. El Imperio Bizantino nunca se recuperó del todo, y ese hecho cambiaría para siempre la configuración de Europa. ¿Qué parte de esta historia te impacta más? ¿Son los árboles, la plaga, la reacción en cadena que va desde una erupción volcánica hasta la caída de un imperio?
Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos y cada uno de ellos. Y si estás viendo esto y aún no te has suscrito, ahora es el momento. En serio. Parte 8. Catástrofe en cadena. El mundo rehecho. La plaga no fue la única consecuencia, fue la más dramática, la más espeluznante a nivel visceral. Pero la idea más brillante de David Case, la que convirtió su investigación de interesante a revolucionaria, fue su constatación de que la erupción del año 535 después de Cristo desencadenó una cadena de consecuencias que se extendió por todo el mundo durante más de un siglo. Sigamos esas cadenas. Los ávaros y el problema de los caballos. A unos 4.800 kilómetros al este de Constantinopla, en las vastas estepas euroasiáticas, vivían los ávaros, una confederación de guerreros nómadas que, para los estándares del siglo VI, eran soldados de un nivel de desarrollo asombroso. Las pruebas arqueológicas sugieren que los ávaros inventaron o desarrollaron de manera significativa el estribo de hierro, un sencillo dispositivo que permite al jinete ponerse de pie en la silla y asestar un golpe de lanza con todo el peso del caballo y del jinete detrás. Esta única innovación transformó la guerra de caballería y acabaría por remodelar la cultura militar europea. La economía y el poderío militar de los ávaros se basaban por completo en un solo animal, el caballo. Los ávaros bebían leche de yegua fermentada, comían carne de caballo, luchaban, viajaban y realizaban incursiones a caballo. Toda su civilización giraba en torno al caballo, pero los caballos, como descubrió Case tras consultar con el nutricionista animal John Milne de Aberdeen, tienen una vulnerabilidad digestiva crítica que las vacas no comparten. Los caballos tienen un estómago simple, de una sola cámara. Su sistema digestivo solo funciona de manera eficiente con hierba nutritiva y de alta calidad. Cuando Case examinó los excrementos de caballo de Avar hallados en yacimientos arqueológicos, descubrió que estaban llenos de fibras vegetales sin digerir, cáscaras de semillas enteras, estructuras de celulosa intactas, material que había atravesado el organismo del animal prácticamente sin sufrir cambios. El estiércol de vaca, por el contrario, se procesa minuciosamente. Las vacas tienen un estómago de 4 cámaras y rumian. Procesan el mismo material vegetal repetidamente a través de su sistema digestivo, extrayendo el máximo valor nutricional incluso de un forraje de mala calidad. Una vaca puede sobrevivir a base de hierba dura, seca y escasa, que dejaría a un caballo muriéndose lentamente de hambre. En los años buenos, cuando las estepas eran frondosas y productivas, esta diferencia no tenía importancia. Pero cuando el invierno volcánico de los años 535 a 540 después de Cristo convirtió las estepas euroasiáticas en un lugar frío, seco y árido, cuando la hierba se volvió dura, fibrosa y pobre en nutrientes, los caballos no pudieron obtener las calorías suficientes para sobrevivir. Las manadas de los ávaros se redujeron drásticamente, su poderío militar se derrumbó con ellas, en el año 552 después de Cristo. Los ávaros fueron derrotados por los Gökturcos, un pueblo turco cuya economía más diversificada, basada en el pastoreo, que incluía importantes rebaños de ganado, les había proporcionado una mayor capacidad de resistencia durante los años de catástrofe. Miles de ávaros huyeron hacia el oeste, recorriendo finalmente 4.000 kilómetros hasta las fronteras del Imperio Bizantino. Allí exigieron una remuneración por sus servicios militares, y durante las décadas siguientes obtuvieron de los debilitados bizantinos lo que los economistas modernos estiman como el equivalente a 7.000 millones de libras esterlinas en oro. Esta migración hacia el oeste de los ávaros provocó a su vez el desplazamiento de otros pueblos, los lombardos, los eslavos, lo que desencadenó una cascada de migraciones que reestructuraría el mapa étnico y político de Europa. Teotihuacán, la caída de una gran ciudad americana. Al otro lado del mundo, la catástrofe fue igualmente devastadora. Teotihuacán, situada en el centro de México, fue la ciudad más grande de la América precolombina, una magnífica metrópolis que llegó a albergar a 125.000 habitantes en su apogeo, con complejos piramidales monumentales, barrios bien organizados y una red comercial que se extendía desde la costa del Golfo hasta Guatemala. Según cualquier criterio del mundo antiguo, era extraordinaria. Los núcleos de sedimentos lacustres de la península de Yucatán, analizados en las últimas décadas, revelan que una grave sequía de varios años azotó Mesoamérica
a partir de mediados del siglo VI, exactamente el periodo del invierno volcánico. El enfriamiento de las temperaturas oceánicas en el Pacífico y el Atlántico debilitó los vientos cargados de humedad que normalmente traían las lluvias de verano a México. Las lluvias dejaron de llegar, año tras año. La gran zona agrícola de la ciudad, las tierras de cultivo que alimentaban a 125,000 personas, se secó y agrietó. Los hallazgos arqueológicos de Teotihuacán revelan un fuerte aumento de la desnutrición infantil a partir de finales del siglo VI. Se calcula que la mortalidad infantil alcanzó el 70%. Los complejos palaciegos muestran indicios de destrucción deliberada, incendios provocados no por invasores extranjeros, sino por la propia población de la ciudad, en lo que parece haber sido una revolución contra la élite gobernante, incapaz de hacer que volvieran las lluvias. Tras los incendios, la ciudad quedó abandonada. El mayor centro urbano de América, desierta. Su población se dispersó por todo México, llevando consigo su ADN cultural a docenas de civilizaciones sucesoras. El nacimiento de Inglaterra. En Gran Bretaña, las consecuencias fueron más sutiles, pero igualmente profundas. A mediados del siglo VI, la isla de Gran Bretaña estaba dividida entre dos culturas: los británicos autóctonos, de lengua celta, parcialmente romanizados y vinculados a las redes comerciales continentales del mundo romano tardío, y los colonos anglosajones, pueblos germánicos que llevaban emigrando al este de Gran Bretaña desde el siglo V. La peste, que se extendió hacia el norte desde el Mediterráneo a través de las rutas comerciales marítimas de Cornualles, afectó de manera desproporcionada a los británicos. Los británicos comerciaban con el mundo bizantino. Los anglosajones, por su parte, comerciaban principalmente con la Europa germánica, que se vio menos afectada. La peste diezmó la población celta del oeste de Gran Bretaña, Gales, Cornualles y el oeste de Inglaterra, mientras que dejó relativamente intacta la zona anglosajona del este. El desequilibrio demográfico se tradujo en una expansión territorial. Los anglosajones se desplazaron hacia el oeste, llenando el vacío dejado por los muertos. Los reinos celtas se retiraron. En el espacio de una generación, el mapa cultural y lingüístico de Gran Bretaña se había transformado. La lengua que acabaría convirtiéndose en el inglés, arraigada en los dialectos anglosajones del este, se extendió por toda la isla. El nombre, Inglaterra, Angleland, nació tras una erupción volcánica en Indonesia. La transformación Arabia, y luego esta Arabia. En lo que hoy es Yemen, la presa de Marib fue una de las maravillas de la ingeniería del mundo antiguo. Construida y mantenida por la civilización sabea, era una estructura de extraordinaria sofisticación, con 50 metros de altura y casi 100 metros de base, que alimentaba una red de canales que regaban miles de hectáreas de tierras que, de otro modo, habrían sido áridas, y sustentaba una próspera civilización agrícola en el centro de la península arábiga. El mantenimiento de la presa se sufragaba mediante reparaciones periódicas financiadas por una economía comercial regional. Cuando el invierno volcánico trastornó esa economía, la sequía redujo los excedentes agrícolas y la interrupción de las rutas comerciales mermó los ingresos. La voluntad política y los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la presa se vinieron abajo. Fuentes árabes antiguas recogen roturas catastróficas de la presa a finales del siglo VI. La población de Yemen se dispersó. Muchos emigraron hacia el norte, a la Meca y Medina, ciudades de la región del Hiyaz, que se convirtieron en nuevos centros de población y comercio de la zona. La ruptura de las antiguas redes económicas dio lugar a otras nuevas, a nuevas jerarquías sociales y a nuevas estructuras de poder político. En el año 570 después de Cristo, en la Meca, nació un niño en el seno de la tribu de los Quraysh, una familia que había alcanzado prominencia regional en parte gracias a su organización de redes de suministro de alimentos durante los años de penurias. Ese niño era Mahoma ibn Abdullah. La reputación de responsabilidad social y de atención a los pobres que su familia había cultivado durante los años de catástrofe constituiría más tarde un terreno fértil para el mensaje que él predicaría. El mundo en el que creció, un mundo de imperios desmoronados, pueblos desplazados, atmósfera apocalíptica y viejas certezas destrozadas, era un mundo que buscaba desesperadamente un nuevo sentido. Una erupción volcánica,
Una erupción en una lejana isla indonesia desencadenó una serie de consecuencias que, a lo largo de los siguientes 150 años, destruyeron la capacidad del Imperio bizantino para dominar el Mediterráneo. Dieron origen a Inglaterra, reestructuraron las Américas y proporcionaron el contexto histórico en el que nació una de las grandes religiones del mundo. Si eso no te anima a dejar un comentario, no sé qué lo hará. Cuéntame más abajo. ¿Cuál de estas consecuencias te ha sorprendido más? Y por favor, suscríbete. La historia de las catástrofes está llena de momentos como estos, y aún nos queda mucho por explorar. Parte 9. El lento colapso. ¿Cómo caen realmente las civilizaciones? Esta es quizás la lección más importante del año 536 después de Cristo para nuestra época. Las civilizaciones no se derrumban de la noche a la mañana. Esto es lo que las películas no reflejan correctamente. En las películas de catástrofes, se produce una catástrofe, las ciudades caen, el héroe salva el día y aparecen los créditos. En realidad, la catástrofe de los años 535 a 536 después de Cristo no destruyó el Imperio bizantino en una semana, ni en un mes, ni en un año. Desencadenó una cascada de consecuencias lenta, agobiante e inexorable que se prolongó durante más de un siglo. Primer año. El ambiente se vuelve sombrío, las cosechas se pierden, las reservas de cereales se agotan, los gobiernos aumentan los impuestos para compensar la caída de los ingresos. Los pobres son los primeros y los más afectados. Años 2 a 5. Las malas cosechas continúan, la hambruna se extiende. La mortalidad entre los pobres aumenta drásticamente. La población rural emigra hacia las ciudades, lo que pone a prueba los suministros alimentarios urbanos. Las rutas comerciales se interrumpen. Los ingresos fiscales se desploman. El reclutamiento militar se ve afectado. Séptimo año. Llega la peste. Azota a una población ya debilitada por años de desnutrición. El sistema inmunológico de los hambrientos está comprometido. La peste se propaga entre la población a una velocidad catastrófica. Décadas más tarde, la debilidad militar invita a los ataques externos. Los ávaros exigen tributos a los bizantinos. Los reinos germánicos se consolidan en los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente. Las ambiciones territoriales del imperio se vuelven imposibles de cumplir. Lenta retirada. Un siglo y medio después, el mundo apenas se parece al que era antes. Nuevas religiones, nuevas naciones, nuevas lenguas, nuevas estructuras de poder. El proceso fue tan lento, tan disperso en el tiempo y el espacio, que nadie que lo viviera pudo percibir plenamente lo que estaba ocurriendo. Solo veían su pequeña parte, una cosecha fallida aquí, un brote de peste allá, una derrota militar en otro lugar. El panorama completo les resultaba invisible. Habrían sido necesarios 1500 años de trabajo de investigación científica, dendrocronología, análisis de núcleos de hielo, geoquímica volcánica, historiografía medieval, para descubrir el hilo conductor que lo une todo, y esto es lo que debería quitarte el sueño. La misma cascada podría volver a empezar, y quizá no nos demos cuenta hasta que ya sea irreversible. Parte 10. Los monstruos bajo la Tierra. Lo que nos espera, el planeta no está geológicamente en calma. Caldera de Yellowstone, Wyoming, Estados Unidos. Bajo los géiseres y las fuentes termales del parque nacional más famoso del mundo, se encuentra un sistema magmático de una magnitud asombrosa. La propia caldera, el vestigio colapsado de la última supererupción, se extiende a lo largo de más de 70 kilómetros. Yellowstone ha entrado en erupción de forma catastrófica 3 veces en los últimos 2,1 millones de años. Hace 2,1 millones de años, hace 1,3 millones de años y hace 640.000 años. Cada erupción fue miles de veces más potente que cualquier otra registrada en la historia de la humanidad. La última erupción cubrió la mayor parte de América del Norte de ceniza volcánica, cuyos depósitos aún pueden encontrarse en Kansas, Nebraska y Texas. El intervalo entre las dos primeras erupciones fue de aproximadamente 800.000 años. El intervalo entre la segunda y la tercera fue de aproximadamente 660.000 años. Han pasado ya 640.000 años desde la última. Campi Flegrei, Nápoles, Italia.
una de las zonas volcánicas más densamente pobladas del planeta, una vasta caldera antigua, los Campos Ardientes, que se extiende bajo la bahía de Nápoles y se adentra bajo la ciudad de Pozzuoli, donde viven actualmente 400.000 personas. El suelo se mueve allí de forma visible y cuantificable. Los datos satelitales muestran que la costa de Pozzuoli se ha elevado casi 3 metros en las últimas décadas, un proceso denominado bradiseísmo, impulsado por la actividad magmática subyacente. Los enjambres sísmicos están aumentando en frecuencia. Las emisiones de gas de los respiraderos del suelo de la caldera se están intensificando, matando árboles y vegetación. El sistema entró en erupción por última vez en 1538 después de Cristo, destruyendo la aldea de Tripergole y causando la muerte de aproximadamente 3.000 personas. Hoy en día, 3 millones de personas viven dentro de la zona de impacto potencial de Un. El gobierno italiano cuenta con un sistema de alerta volcánica en Campi Flegrei. A mediados de la década de 2020 se encuentra en niveles de alerta elevados. El volcán Taal, en Filipinas, el monte Merapi, en Indonesia, el Popocatépetl, en México, el Sakurajima, en Japón. La lista de sistemas volcánicos potencialmente catastróficos es larga, y estos no avisan de sus intenciones con antelación. Y he aquí una realidad estadística que da que pensar. Nuestra época actual es inusualmente tranquila en lo que respecta a las grandes erupciones volcánicas. Si se examina el registro geológico de los siglos XIX y XX, se observa una concentración de eventos, períodos en los que las erupciones importantes se suceden rápidamente, lo que agrava sus efectos atmosféricos. Las décadas de 1780 y 1810 fueron ambas períodos de intensa actividad volcánica, lo que contribuyó a hambrunas, malas cosechas e inestabilidad política en toda Europa y Asia. El Año sin verano de 1816, causado por la erupción del monte Tambora en Indonesia en 1815, destruyó las cosechas en todo el hemisferio norte y contribuyó directamente a las grandes oleadas migratorias que llevaron a miles de europeos a América. Los historiadores del arte han señalado que las espectaculares puestas de sol en tonos rojos y anaranjados de los cuadros de J.M.W. Turner, que durante mucho tiempo se atribuyeron a la visión artística del pintor inglés, se consideran ahora observaciones literales. Turner pintaba el color real de un cielo lleno de aerosoles volcánicos procedentes del Tambora y otras erupciones. Las puestas de sol que plasmó eran reales. Vivimos en un periodo de calma. Los periodos de calma terminan si hoy se produjera una erupción de la magnitud de la del año 535 después de Cristo. Si el Krakatoa, los Campos Flegreos o un volcán submarino del Pacífico lanzaran a la estratosfera el equivalente a 2.000 millones de bombas de Hiroshima, las consecuencias serían sin lugar a dudas peores que cualquier otra en la historia de la humanidad. En el año 535 después de Cristo, la población mundial era de aproximadamente 200 millones de personas. Vivían en comunidades agrícolas en su mayoría autosuficientes. Cuando se rompían las cadenas de suministro, la gente sufría, terriblemente de forma fatal. Pero el sufrimiento era local. Un pueblo, un valle, un reino. Hoy en día, la población mundial asciende a 8.000 millones de personas. Esos 8.000 millones de personas se alimentan gracias a un sistema agrícola y logístico mundial de extraordinaria complejidad y fragilidad. Estados Unidos exporta cereales a 150 países. Una interrupción de la producción de trigo en Norteamérica durante 3 años consecutivos provocaría escasez de alimentos en todos los continentes habitados. La red mundial de transporte marítimo que mueve alimentos, combustible, medicamentos y productos manufacturados funciona con una precisión que depende de los satélites GPS, cuya electrónica es vulnerable a los efectos electromagnéticos de una gran erupción volcánica. La aviación, de la que depende el comercio mundial, se paraliza ante la presencia de nubes de ceniza volcánica, como demostró la erupción de 2010 del Eyjafjallajökull, en Islandia, cuando una erupción relativamente menor paralizó el tráfico aéreo europeo durante 6 días y causó daños económicos por valor de miles de millones de dólares. Un acontecimiento de magnitud 535 no sería una perturbación temporal, sería un acontecimiento que reestructuraría la civilización humana. La lección más importante de esta historia no es la historia en sí, es la aritmética, y no estamos preparados. Parte 11. El misterio sin resolver.
Lo que aún no sabemos. Quiero ser cauteloso aquí, porque la ciencia honesta importa más que una historia clara. La hipótesis del Krakatoa resulta convincente. Cuenta con pruebas reales y sólidas que la respaldan. Los picos de sulfato en ambos hemisferios, la crónica javanesa, el informe acústico chino y los indicios sedimentarios de una erupción antigua de mayor magnitud que la de 1883. Sin embargo, aún no se ha demostrado de forma definitiva. En 2015 y 2018, investigadores que publicaron en importantes revistas científicas revisadas por pares propusieron una alternativa. El volcán Ilopango, en El Salvador, cuya gran erupción se ha datado en el siglo VI. Otros investigadores han sugerido una combinación de acontecimientos, el Krakatoa más una o varias erupciones adicionales, que en conjunto provocaron el prolongado deterioro climático registrado entre los años 536 y 545 después de Cristo. Un estudio de 2018 realizado por un equipo dirigido por el investigador de Harvard Michael McCormick, publicado en la revista Antiquity, combinó un análisis ultra preciso de la composición química de los núcleos de hielo de Groenlandia con nuevas herramientas cronológicas para concluir que la primera gran inyección de sulfatos, la que desencadenó la crisis, tuvo lugar a principios del año 536 después de Cristo y fue seguida por una segunda inyección importante en el año 540 después de Cristo, que prolongó e intensificó la crisis. El modelo de doble golpe podría explicar por qué la depresión en los anillos de los árboles duró casi una década, en lugar de los 2 o 3 años típicos de una sola erupción de gran magnitud. La respuesta científica honesta en 2025 es la siguiente. Sabemos que se produjo un evento volcánico de gran magnitud, o quizá una sucesión de eventos, a mediados del siglo VI. Sabemos que provocó una alteración atmosférica global de una magnitud extraordinaria. Sabemos que las consecuencias redefinieron el panorama político y demográfico de todo el mundo. Sin embargo, la fuente o fuentes exactas siguen siendo objeto de un intenso debate científico. Y eso está bien. Así es como funciona la ciencia. El misterio no se ha resuelto. Simplemente se comprende mejor que hace 30 años, cuando Mike Bailey se levantó por primera vez en una conferencia de la Asociación de Historiadores de Irlanda, en Belfast, y dijo ante una sala llena de historiadores que los árboles de Irlanda habían dejado de crecer durante 10 años, y que nadie sabía por qué. ¿Cuál crees que fue el origen? ¿El Krakatoa? ¿El Ilopango? ¿Varias erupciones? Deja tu teoría en los comentarios. En serio, algunas de las mejores aportaciones que se encuentran en la sección de comentarios de estos vídeos provienen de personas que han profundizado en aspectos concretos de este tema y pueden aportar datos que se me han escapado. Me encanta eso. Sección final. La lección y la advertencia. La historia no es un registro del pasado, es un manual para el futuro. La historia del año 536 después de Cristo nos revela algo esencial sobre la naturaleza de las catástrofes. Son lentas, son indirectas, se desarrollan a través de sistemas en cadena. El clima afecta a la agricultura afecta a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria afecta al sistema inmunitario. El sistema inmunitario afecta a la resistencia a las enfermedades. Las enfermedades afectan a la población. La población afecta a la estabilidad política. La estabilidad política afecta al poder militar. El poder militar afecta al control territorial. Y el control territorial afecta a la cultura, la religión y la lengua. El mundo del año 536 después de Cristo no fue destruido por un volcán. Fue transformado por las innumerables consecuencias que éste tuvo a lo largo de generaciones. Solemos temer las catástrofes repentinas, el asteroide, el arma nuclear, el colapso repentino. Pero podría decirse que la lenta cascada de acontecimientos es más peligrosa, precisamente porque resulta más difícil de detectar en tiempo real. Los burócratas bizantinos del año 537 después de Cristo no pensaban, este es el principio del fin de nuestro imperio. Pensaban en los ingresos fiscales de ese año, en los precios del grano de ese año y en si los bárbaros del Danubio volvían a inquietarse. Para cuando se hizo evidente toda la magnitud de la crisis, ya era demasiado tarde para detenerla. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿estamos prestando atención a las lentas reacciones en cadena? El riesgo volcánico no ha desaparecido.
Nuestra civilización simplemente se ha vuelto infinitamente más compleja, lo que significa que es infinitamente más vulnerable a las perturbaciones. 8.000 millones de personas, cadenas de suministro globales, sistemas alimentarios interconectados, regiones agrícolas que ya se ven afectadas por el cambio climático, el agotamiento de las aguas subterráneas y la degradación del suelo. Si a esas presiones preexistentes le sumamos un invierno volcánico, el panorama se vuelve realmente sombrío. Los científicos que estudian estos riesgos no son alarmistas. Son personas prudentes y cautelosas que analizan los datos y llegan a la conclusión de que la probabilidad de que se produzca un evento volcánico de magnitud capaz de trastornar la civilización en los próximos siglos no es insignificante, no es nula. Y nuestro nivel actual de preparación, nuestras reservas de cereales, nuestros sistemas alimentarios alternativos, nuestra vigilancia del riesgo volcánico, nuestros mecanismos de coordinación internacional, dista mucho de ser adecuado para la magnitud de la perturbación que produciría un evento de la magnitud del de 535. Pero hay motivos para no caer en la desesperanza. Mike Bailey dedicó 14 años a elaborar su cronología de anillos de árboles. Fue un trabajo meticuloso, paciente y minucioso, impulsado únicamente por la curiosidad y la convicción de que merecía la pena recopilar esos datos. No sabía lo que iban a encontrar, no sabía que revelaría el peor fenómeno climático de los últimos 2000 años. Simplemente midió los anillos, uno a uno, y dejó que la verdad surgiera de las cifras. Eso es lo que hace la ciencia. Arma el rompecabezas pieza a pieza, incluso cuando ninguna de ellas parece tener importancia. Y la imagen que surge, la imagen de un mundo deshecho y reconstruido por una sola columna volcánica que se elevó 50 kilómetros por encima del estrecho de Sunda hace 1500 años, es una de las historias más extraordinarias que la investigación humana haya descubierto jamás. El mundo ya se ha desmoronado antes, ya se ha reconstruido antes, volverá a pasar. La pregunta es si lo veremos venir. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para la que está pensado este canal. Alguien que quiere entender no solo lo que pasó, sino por qué. Los mecanismos, las cadenas de acontecimientos, las conexiones invisibles entre un volcán y una plaga, entre el estómago de un caballo y la caída de un imperio, entre una sequía y el nacimiento de una religión. Me gustaría saber tu opinión. Deja un comentario a continuación con el dato o la conexión de esta historia que más te haya llamado la atención. ¿Fueron los anillos de los árboles que registraron veranos helados? ¿El mecanismo biológico que explica por qué el descenso de las temperaturas desencadenó la peste? ¿Los ávaros y sus caballos poco eficientes? ¿El invierno volcánico que contribuyó a crear las condiciones para el auge del Islam? ¿O algo completamente distinto? Y si tienes alguna pregunta sobre la ciencia, la historia o las hipótesis contrapuestas, no dudes en plantearla. Estas secciones de comentarios son, sin duda, uno de mis rincones favoritos de Internet, porque se llenan de gente a la que realmente le importa que los detalles sean correctos. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón me gusta. Así ayudas a que más gente descubra este contenido, y eso es realmente importante. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Hablamos de la ciencia de las catástrofes y de la historia que han dejado, y en este canal se avecinan historias que harán que esta parezca solo un calentamiento. Gracias por ver el video, gracias por reflexionar. Nos vemos en el próximo.